Continuamos con más aquí a través de su revista Acción 10 en la mañana. Hoy en nuestro segmento La Consulta con el Especialista nos acompaña el doctor Javier Bravo. Él es médico diabetólogo y estaremos abordando un tema de suma importancia, principalmente en aquellas mujeres embarazadas. Muy buenos días, doctor. Bienvenido una vez más a Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela. Una vez más aquí en la revista. Es importante, ¿verdad?, hablar de este tema, puesto que a través del tiempo he venido hablando de lo que es la diabetes en sí, y dentro de la diabetes pues te ve clasificada lo que es la diabetes estacional. En su primer momento hablamos de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, en este caso la diabetes estacional. ¿Qué significa diabetes estacional? Es aquella que el paciente, en este caso las mujeres, se embarazan y se les aumenta el nivel de azúcar fuera del rango normal. Es importante determinar en qué momento nosotros vamos a diagnosticar a la paciente como diabética y en qué momento la vamos a diagnosticar como paciente pregestacional, es decir, diabética gestacional y diabética pregestacional. Ya hay, digamos, valores que nos acercan directamente al diagnóstico en esta paciente. Pero es importante señalar los factores de riesgo que te puede conllevar a que una persona al embarazarse pueda desarrollar diabetes. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Personas mayores de 30 años, personas con sobrepeso o obesidad. Recordemos que eso se saca a través del índice de masa corporal, que es la altura sobre la talla sobre el peso al cuadrado. El peso sobre la talla al cuadrado. Y también las personas que tienen manchas en el cuellito, que se conocen como acantosis nigricans, esas personas pueden desarrollar diabetes durante el embarazo. Importante mencionar las personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, como el papá, la mamá, los hermanos, que son muy importantes para la aparición de la enfermedad. Importante mencionar las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, las pacientes que utilizan mucho consumo de corticoides, aquellos pacientes que son asmáticos, que ingieren enormemente estas cantidades de medicamentos, te puede conllevar a desarrollar diabetes gestacional. ¿Podemos prevenir la diabetes en el embarazo? ¿Cómo la podemos prevenir? Podemos prevenir. Casi la mayoría de pacientes que se embarazan no están atentos a embarazarse, sino que algunas veces les falla el método, otras veces planean. Casi nunca se planea salir embarazada. Exacto. En la mayoría de los casos siempre hay algún motivo por el que el paciente sale embarazado. Sí. Pero lo ideal sería que tenga un buen peso, un buen hábito alimenticio 3 meses antes. Que haya una planificación. Exacto, inclusive que estén tomando tratamiento como sulfato ferroso, ácido fólico, para evitar un trastorno en el bebé como un defecto del tubo neural. Ahora, eso es indispensable y es súper importantísimo, no solamente durante el embarazo, sino que ya expertos refieren que es importante consumir ese tipo de medicamentos previos a salir embarazada. Exactamente, por eso te decía que las personas cuando desean salir embarazadas o tener un embarazo planeado, hay que tomar muchas indicaciones, muchas medidas para que el embarazo no tenga ningún problema. Así es. Pero vaya, cuando el paciente viene, se embaraza por primera vez o por segunda vez o por tercera vez, antes de las 24 semanas le mandan a hacer los exámenes de laboratorio y encuentran un nivel de azúcar arriba de 126, esa paciente es diagnosticada como una diabética pregestacional. ¿Qué significa eso? De que esta paciente probablemente estaba desarrollando la diabetes antes de salir del embarazo. Pero si en ese valor resulta de que tiene arriba de 92 a menos de 126, es decir, una glucosa en ayuna de 100, entonces podríamos sospechar de que esa paciente tiene una diabetes gestacional que la está desarrollando. ¿Ves? Lo segundo, en este tipo de pacientes se le manda a hacer una prueba de tolerancia, ¿ya? Que si esta prueba de tolerancia empieza a salir arriba de 180, entonces podríamos estar pensando de que esta paciente está desarrollando una diabetes pregestacional. ¿Qué significa pregestacional? Antes del embarazo. Que lamentablemente se hace el examen durante el periodo del embarazo, antes de las 24 semanas, que es un aproximado de 5 o 6 meses, y el paciente sale con exámenes alterados, podríamos pensar de que esa paciente tenía un evento de diabetes y que lo está desarrollando en el embarazo. Ahora, ¿qué afectaciones podemos encontrar en el bebé de esta mujer a la que se le diagnostica diabetes gestacional? Muy importante, porque normalmente algunas pacientes no llegan a desarrollar la diabetes a complicaciones como un diabético que puede terminar en una cetoacidosis, un estado hiperosmolar o una complicación mayor. Estos pacientes normalmente pueden tener un nacimiento de un niño macrosómico, un niño bien grande,
¿verdad? Por la resistencia a la insulina que puede producir en ese momento. Puede inclusive caer en un aborto, puede caer en complicaciones maternas, que la mamá se complique con una alteración, digamos, de la glucosa, que te puede llevar a un estado de coma, una cetoacidosis, que es un daño meramente mayor de la diabetes, y que puede caer en cuidados intensivos si la persona pues no lleva a cabo sus controles prenatales y no sigue las indicaciones que le orienta pues el médico que la está valorando. ¿Incide de alguna manera lo que es la alimentación en aquellas mujeres embarazadas al desarrollo de la diabetes gestacional? Pues fíjese que sí. Estos pacientes normalmente la primera orientación que le da el médico es cambio del estilo de vida. Empezar a suprimir alimentos que te puedan generar aumento del azúcar, por ejemplo los carbohidratos, por ejemplo lo que son todos los azúcares como caramelos, bombones, gaseosas y cosas así que te puedan conllevar el aumento del azúcar en sangre. Lo segundo, tomando en cuenta ejercicio. Que uno embarazada es antojadiza. Exactamente, pero siempre y cuando debe tener un peso adecuado y que su embarazo pues no vaya a aumento de peso, no haya infecciones a repeticiones que te pueden conllevar a un estado de diabetes, ¿verdad? Lo segundo que se le manda después de que se diagnostica la enfermedad es el tratamiento farmacológico, que en este caso la mejor indicación en los pacientes es la insulina, ¿ya? La insulina es uno de los fármacos que se utilizan en ellos previos controles de glucosa, ¿verdad? Iniciamos con dosis baja en estos pacientes y recordemos que hay varios tipos de insulina. La insulina de acción lenta y hay una insulina de acción rápida. La insulina de acción rápida la utilizamos cuando el paciente tiene malos hábitos alimenticios, porque cuando nosotros le decimos al paciente, usted debe ingerir tales alimentos y realmente no los tiene en la casa y solo tiene lo común, que es el arroz, los frijoles, el queso, la tortilla, el plátano, todos estos carbohidratos elevan rápidamente la glucosa. Entonces a este paciente probablemente le tenemos que orientar dos tipos de insulina. La insulina de acción rápida, que va a ser para el alimento en el momento y evitar que se le suba la glucosa después de las comidas, y la insulina de acción lenta, que va a servir para manejar la glucosa tanto de la noche como de la mañana. Entonces, cuando nosotros sometemos a terapia de tratamiento al paciente, hay que estar chequeando los niveles de glucosa. Ahora, doctora, aquellas mujeres que son diagnosticadas como diabetes gestacional posterior a lo que es su embarazo, una vez ya dado el parto en esta mujer, ¿puede continuar padeciendo diabetes? Exacto, entonces de ahí, ¿o no? Claro, perfectamente sí. Porque ese es el miedo de muchas embarazadas. Yo en lo personal vivía con miedo a ser diagnosticada con diabetes gestacional. Exacto. Fíjate que en el diagnóstico, cuando uno lo dice al inicio, que es una diabetes pregestacional, estamos hablando que es un periodo transitorio, que te dio la diabetes antes de que salieras embarazada, pero durante el embarazo la desarrollaste. Exactamente, la desarrollaste más. Entonces existe la posibilidad de que esa persona desarrolle la diabetes posterior al embarazo, si no sigue los estrictos cumplimientos. Y he ahí, doctor, la importancia de realizarnos un chequeo y una debida planificación previo a salir embarazada. Exactamente. Mientras que la persona que se diagnostica como diabetes gestacional, meramente en el embarazo, pero que antes no estaba nunca con fue problemas, diagnosticada. entonces esa persona se puede aducir de que es un problema meramente del estado gravídico que está el paciente. Entonces, posiblemente dentro de 6, 12 semanas después del parto, ese paciente vuelve a la normalidad con sus niveles de glucosa. Pero, ¿qué pasa aquí? Que los parámetros son diferentes. Cuando nosotros le decimos al paciente que se tiene que hacer un examen de glucosa en ayuna, estando embarazada, esa normalmente debe ser menos de 92 para que esté bien. Pero cuando ya sale del parto y caemos a un estado no gravídico que se llama puerperio después del parto, entonces esta persona debe tener un nivel de azúcar menos de 100, ya el valor aumenta. Entonces son dos cortes distintos para el diagnóstico, o sea, para hacer el tamizaje de estas personas. No es el mismo corte de evaluativo en casos de examen de laboratorio en mujeres embarazadas que en pacientes diabéticos que no están en estado de embarazo. De embarazo. Exactamente. Okay, entonces, ahí es importante hacer la diferencia, porque tal vez tiene un papá y una mamá diabética, entonces viene y dice, mire, yo tengo 98, eso es normal para mí, pero si la hija está embarazada y tiene 98, no es normal. El corte es 92 en ayuna, menos de 92 en ayuna.
Ya con 98 ya es un estado de alerta para el médico que esta paciente va a desarrollar diabetes. Si no entra a cambio de estilo de vida, tanto ejercicio como alimentación, un plan nutricional y valoraciones continuas para evitar que desarrolle la enfermedad. Porque puede ser que esta paciente desarrolle la enfermedad después del embarazo. Sea una futura diabética. Exactamente. Ok, doctor, estamos por finalizar sus recomendaciones. Importante que los pacientes conozcan que una vez que se da el diagnóstico de la diabetes en el estado gravídico, lleva la probabilidad de 30 a 40% de volver a padecer de diabetes en un siguiente embarazo. Segundo, es importante que se haga su chequeo antes de embarazarse, pues para saber si puede desarrollar o no una enfermedad. Y tercero, cambiar sus hábitos alimenticios, tratar de bajar un poquito de peso para prepararse ante un evento como es el embarazo. Ok, muchísimas gracias, doctor, por esa excelente recomendación en torno a lo que es la diabetes gestacional. Ya usted escuchaba las recomendaciones que nos brindaba nuestro experto, el doctor Javier Bravo. Por ahí usted ya ubicaba en la parte baja de su pantalla los números telefónicos a donde los puede contactar y hacer sus debidas consultas. Recuerde siempre acudir a su médico de cabecera y, como ya bien lo decía, un embarazo no solamente requiere de cuidado una vez de que ya nos damos cuenta que estamos embarazadas. Importante que nosotros tomemos ese hábito de siempre planificar las cosas. Un embarazo no es cualquier cosa, así es que mantengámonos al pendiente de nuestra salud y, por supuesto, de la futura vida que nosotros llevaremos en nuestro vientre. Con todo esto continuamos con más acá a través de su revista Acción 10 en la mañana.